Bueno, llegando a la segunda sección de nuestro Congreso Internacional, llegamos a nuestro tema de las clases de salarios y jornadas laborales. Bueno, vamos a empezar explicando qué es un salario. El artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo prácticamente nos dice que es todo lo que recibe el trabajador en dinero o especie como contraprestación directa al servicio como prima, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de horas extras. ¿Qué significa? Que eso es una contraprestación económica que recibe el trabajador por la prestación de un servicio o de alguna labor. Y no constituye salarios los pagos que corresponden a una contraprestación por labor del trabajador, como indemnizaciones, viáticos, entre otros. A continuación, siguen los elementos que integran el salario. Entre ellos se encuentran las comisiones, horas extra, recargos nocturnos, remuneración por trabajo dominical o festivo, bonificaciones, viáticos por manutención y alojamiento. Bueno, continuamos con los tipos de salarios. El artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo nos dice lo siguiente. El empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas modalidades, como por unidad de tiempo, por obra o por destajo, y por tarea, y las demás, por siempre respetando el salario mínimo legal o el fijado por los pactos, convenciones colectivas y fallos arbitrales. Esto nos lleva a que en Colombia existen tres clases de salarios, las cuales son el salario en especie, el salario integral y el salario fijo y variable. ¿El salario en especie cuál es? Según el artículo 129 del Código Sustantivo del Trabajo, es toda aquella parte de remuneración ordinaria y permanente que recibe el trabajador como alimentación, habitación o vestuario, para él o la familia, tal como lo hayan pactado. ¿El salario integral qué es? Según el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo, el salario integral viene siendo la forma de remuneración que incluye prestaciones sociales y recargos nocturnos, dominicales y festivos, y el trabajo extra, es decir, integra todos los conceptos en uno solo. Y el salario fijo y variable, el salario fijo es cuando la persona recibe la misma remuneración periódicamente durante cierta cantidad de tiempo, y se vuelve variable cuando empieza a recibir comisiones o cambia, varía el sueldo. A continuación, les mostraremos un documental, un breve video, para que entiendan un poco mejor sobre los tipos de salarios y qué es el salario. Los dejamos con el video. Quiero darte una cordial bienvenida al canal de Líder del Emprendimiento. En este video te comparto los diferentes tipos de salario que existen. El salario es la retribución que recibe una persona por la realización de un trabajo por parte del contratante a cambio de la prestación de un servicio o actividad. Existen diferentes modelos para clasificar al salario. No existe una forma única de pago. Incluso, cada empresa tiene su política salarial por los diversos factores que se deben considerar. Salario por unidad de obra. Se paga de acuerdo a la cantidad del trabajo ejercido. Es independiente del tiempo invertido en la ejecución del mismo. Salario por unidad de tiempo. Este tipo de salario se establece en relación a la duración de la prestación del servicio. Por ejemplo, por día, por quincena, mes o año. Salario mixto. Es una combinación de los salarios por unidad de tiempo y el unidad de obra. La capacidad adquisitiva se mide cuantificando los bienes y servicios que puede adquirir un consumidor para satisfacer sus necesidades. Para que las personas puedan adquirir los bienes y servicios, deben contar con dinero obtenido como resultado de ofrecer servicios laborales, es decir, por medio de un salario o sueldo. Según la capacidad adquisitiva, el salario se clasifica en salario real. Es aquel que representa la cantidad de bienes y servicios a los que el empleado tiene la posibilidad de acceder a partir de su salario recibido.
es decir, el poder adquisitivo. Salario nominal. Está constituido por la cantidad de dinero establecido en un contrato individual de acuerdo al cargo o puesto que se ocupe. Un aumento del salario nominal no siempre significa un incremento en el salario real. Tomando en cuenta la forma de pago, salario en moneda o en metálico, corresponde al pago con la moneda de curso legal. Quien lo recibe tiene la posibilidad de pagar en efectivo. Salario en especie. Se paga con bienes diferentes al dinero. Por ejemplo, vivienda, servicios, vehículos, productos, etc. Salario mixto. Una parte en moneda y otra parte en especie. Para la capacidad de satisfacción se puede clasificar en salario individual, para cubrir únicamente las necesidades de la persona que trabaja en la empresa. Salario familiar, para cubrir las necesidades y sustentación de la familia de quien desempeña un puesto en la empresa. Clasificación por límites. Salario mínimo. Es la cantidad de dinero que puede recibir un empleado. Está marcado por las leyes de cada país. Salario máximo. En la mayoría de los casos, es el salario máximo que se puede soportar la empresa que contrata. La principal clasificación del salario es salario fijo. El monto es conocido previamente de manera exacta antes de cobrar. Se fija y comunica al trabajador antes de su imposición, por semana, por día, por mes, por quincena. Salario variable. El monto no se conoce previamente de forma exacta. Se establece a partir de una serie de elementos. Puede variar con el tiempo. Depende de comisiones, bonos, extras, obras, proyectos o cualquier otro factor que varíe su cantidad. Salario mixto. Está compuesto por elementos variables y fijos. Generalmente, las empresas utilizan el salario fijo como forma de pago, aunque otras utilizan el salario mixto como motivación para obtener mejores resultados. En cambio, los salarios variables se utilizan cuando se requiere que la persona cobre por lo que produce, es decir, por los resultados obtenidos. Puede aportar muchos más beneficios a los trabajadores, pero a la mayoría de los empleados no les gusta saber si van a cobrar o cuánto recibirán. También existe la modalidad de pago en cheque, en mano o en ingreso de cuentas, entre otras. Esto ha sido todo del video. Muchas gracias. A continuación, hablaremos de qué es la jornada laboral. Según el artículo 158 del Código Sustantivo de Trabajo, la jornada ordinaria de trabajo es la que convengan las partes, o a la falta de convenio, la máxima legal, la cual es de 8 horas diarias y de 48 horas semanales. La jornada laboral o jornada de trabajo es el horario que el trabajador debe cumplir diariamente y que se ha acordado entre las partes al firmar el contrato de trabajo. Vamos a hablar sobre los tipos de jornada. Hay una jornada que es diurna y una nocturna. El trabajo diurno, según el artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo, es el que se realiza en el periodo comprendido entre las 6 horas, o sea, las 6 de la mañana, y las 21 horas, o sea, las 9 de la noche, 9 p.m. Sería el turno diurno. Y el turno nocturno, la jornada nocturna, será el trabajo que se realiza en el periodo comprendido entre las 21 horas, que son las 9 p.m., y las 6 horas, las 6 de la mañana, según el artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo. A continuación, hablaremos de las excepciones a la jornada laboral máxima. Según la Ley 1098/2006, en el artículo 114, solo podrán laborar jóvenes menores de edad entre los 15 y 17 años en una jornada diurna
de máximo 6 horas diarias y 30 semanales. Y jóvenes entre los 17 y 18 años tendrán una jornada diurna de 8 horas diarias igual a 40 horas semanales. También en el artículo 162 del Código Sustantivo del Trabajo podemos encontrar excepciones a aquellas personas como trabajadores de dirección y confianza, personas del servicio doméstico y celadores y vigilantes. A continuación, les mostraremos un documental en el cual se haga más explícito la información dada anteriormente. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente con ustedes, brindando el análisis de otro tema de gran interés, la jornada de trabajo. ¿Qué es? ¿Cuál es la jornada máxima? ¿Qué es la jornada flexible? ¿Qué jornada se le exige a una empleada del servicio doméstico? ¿Es legal una jornada de trabajo que incluye el domingo y un compensatorio entre semana? Y mucho más. Al final del video daremos un enlace para que descargue el instructivo que describe cómo pedir el permiso para contratar a un menor de edad. Recordemos siempre que un trabajador informado es un trabajador conforme y productivo. Empecemos recordando que la jornada laboral ordinaria contemplada en el artículo 158 del Código Sustantivo de Trabajo, o CST, es la que convienen las partes, empleado y empleador, al momento de la contratación. Si no hay un convenio escrito referente al horario, se aplicaría la jornada máxima definida en el artículo 161 CST, es decir, 48 horas a la semana y 8 horas diarias. Quiere decir esto, que la jornada debe constar o en el contrato de trabajo o en el reglamento de trabajo. Recordemos que dicho reglamento hace parte integral de su contrato, señor trabajador. Les recomendamos ver nuestro video número 5, Reglamento de Trabajo. La jornada de trabajo debe distribuirse en al menos 2 secciones, con un intermedio de descanso que se adapte racionalmente a la naturaleza del trabajo y las necesidades del trabajador. Artículo 167 CST. Este descanso es el destinado a la ingesta de alimentos y no se computa en la jornada de trabajo. Es decir, que un trabajador que ingresa a las 8 de la mañana y sale a las 6 de la tarde, descontando un tiempo de almuerzo equivalente a 1 hora, labora 9 horas al día o 45 horas en la semana. Si su empleador desea aplicar la jornada máxima de 48 horas semanales, señor trabajador, tendrá que asistir el día sábado para laborar las 3 horas que faltan para completarla. Bueno, otra situación es que su empleador lo exonere de este tiempo, pactando en el contrato o en el reglamento de trabajo una jornada de 45 horas semanales por el salario que se haya acordado entre las partes. Si a futuro se requiere a este trabajador para trabajar un día sábado, aun cuando no se haya completado la jornada de 48 horas semanales, esta labor será considerada horas extras, pues las partes pactaron una jornada ordinaria inferior a la jornada máxima permitida. Los invitamos a ver nuestro video 7, horas extras. Surge una pregunta como trabajador. Si la jornada máxima es de 8 horas diarias, ¿por qué trabajo 9? Es porque su empleador aplica el contenido del artículo 164 del Código Sustantivo de Trabajo, que permite incrementar la jornada diaria hasta 2 horas más, es decir, 10 horas al día, con el fin de otorgar el día sábado como descanso. También se puede repartir el tiempo de trabajo de la tarde del sábado entre los días entre semana, para que el trabajador solo labore mediodía y pueda descansar en la tarde del sábado con su familia. Cabe aclarar que estas jornadas solo aplican para los mayores de edad. Señor empleador, si contrata menores, se requiere obtener previamente el permiso del Ministerio de Trabajo mediante el diligenciamiento de un formato que usted debe firmar junto con los padres del menor. En este documento se compromete usted como empleador a respetar las jornadas máximas para menores de edad, descritas en el literal B del artículo 161 del Código Sustantivo de Trabajo, que son: para menores entre 15 y 17 años, 30 horas semanales y máximo 6 horas diarias.
Si el menor tiene 17 años, el máximo es de 40 horas a la semana, con una jornada que no puede superar las 8 horas al día. Pregunta: ¿el tiempo de receso en la mañana o tarde, comúnmente llamado break, hace parte de la jornada ordinaria? En realidad la legislación no contempla los descansos como parte de la jornada ordinaria. Sin embargo, si este descanso está establecido dentro del reglamento de trabajo como un derecho de los trabajadores, se interpreta que está dentro de las condiciones pactadas respecto al horario. Estos minutos de descansos en mañana o en tarde en muchas empresas no se computan en la jornada debido a que es un tiempo otorgado para dar cumplimiento a lo dispuesto en el anexo al artículo 163 del Código Sustantivo de Trabajo. Lo encuentran debajo del artículo 163 sin un número. Esta norma impone a todo empleador que cuente con más de 50 trabajadores laborando 48 horas semanales la obligación de otorgar 2 horas a la semana para actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación. Teniendo en cuenta que la norma no especifica cómo se distribuyen estas 2 horas semanales, se puede repartir en los días laborados como un descanso en la mañana, en la tarde o en ambos. Si con el tiempo asignado a estos descansos no se cumple con la obligación de las 2 horas, es importante impartir las capacitaciones para sus trabajadores, con el fin de mantenerlos actualizados, mejorar la productividad y el clima laboral. Pero cuidado, señor empleador, si usted no especifica en su reglamento de trabajo que este tiempo está destinado a las mencionadas actividades o a cumplir con dicha norma, continuará con la obligación de hacerlo, pues esa ley no contempla textualmente que sea tiempo dedicado para consumir alimentos, onces o medias nueves, solamente actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación. ¿Es legal que mi empleador pacte una jornada en la cual laboro el domingo y a cambio me otorga un día entre semana como descanso, sin el pago del recargo dominical? Bueno, señor trabajador, a partir del 2002 se creó la jornada flexible, descrita en el literal D del artículo 161 CST, como una medida para aliviar la obligación de recargos dominicales habituales y así, o al menos en teoría, promover la contratación de más personal, especialmente del sector comercio y vigilancia. La jornada flexible consiste en repartir las 48 horas laborales en máximo 6 días a la semana, con un día de descanso que puede coincidir o no coincidir con el domingo. Es decir, que se trabaja el día domingo y se descansa cualquier otro día de la semana. Por lo tanto, no es necesario pagar el recargo dominical. Aclarando, señor trabajador, que para aplicar jornada flexible se debió pactar con usted al momento de ingresar a la compañía. Y para cambiar la jornada laboral normal para este sistema, se debe contar con la aprobación suya por medio escrito. Normalmente se modifica su contrato con un documento denominado Otro Sí, que se suscribe entre usted y su empleador, el cual modifica las cláusulas iniciales del contrato laboral. Bueno, hablemos ahora de las empleadas del servicio doméstico que residen en su lugar de trabajo. Aunque a estos trabajadores se les incluyó en las excepciones a la jornada máxima legal, artículo 162 CST, se fijó un límite de 10 horas diarias mediante la sentencia de la Corte Constitucional C-372 de 1998, dejando claro lo siguiente. Primero, que solo rige para trabajadores en casas de familia, que viven y toman sus alimentos en el lugar de labor. Segundo, que más allá de ese límite se deben pagar horas extras. Y tercero, que para los demás trabajadores domésticos, óiganlo bien, aplican las mismas condiciones de un trabajador normal, no hay excepciones. Otros trabajadores que están en las excepciones a la jornada máxima son los del sector vigilancia, quienes anteriormente laboraban turnos de 12 horas. Actualmente se les aplica la jornada laboral máxima legal de 48 horas y 8 horas diarias, pues mediante la ley sexta de 1981 y la sentencia C
1063 del 2000 de la Corte Constitucional se eliminó la jornada de 12 horas, por lo que dichas empresas están obligadas a emplear 3 turnos de 8 horas para completar las 24 horas de servicio. Es decir, que las empresas de vigilancia deben acatar las normas generales de los demás trabajadores en Colombia: horas extras, recargos, prestaciones, todo. Para garantizar esto, el Estatuto de Vigilancia reguló las tarifas del servicio para que las empresas cumplan con sus obligaciones respecto a sus trabajadores. Pueden consultar el concepto de Ministerio de Trabajo que aparece en pantalla para información más detallada al respecto. Siguiendo con el tema de turnos. Cuando un empleador requiere que su empresa atienda la labor 24 horas al día y 7 días a la semana, puede optar por establecer en su reglamento de trabajo turnos rotativos de 8 horas, pagando los respectivos recargos nocturnos, dominicales y festivos. Es decir, que tendría 21 turnos de 8 horas para cumplir las 168 horas de la semana. La otra metodología es establecer los turnos de acuerdo al literal C del artículo 161 del Código Sustantivo de Trabajo, el cual permite pactar con su trabajador turnos sucesivos durante todos los días de la semana con jornadas de máximo 6 horas en lugar de 8 y máximo 36 horas semanales en lugar de 48. Es decir, que se tendría que cumplir con 28 turnos de 6 horas para cubrir las 168 horas de la semana. En esta opción, aunque el trabajador labora menos de la jornada de 48 horas, devengará el salario de una jornada completa. ¿Cuál será la mejor opción? No tendrá derecho al pago de horas segunda, reduce las horas al trabajador y simplifica la liquidación de la nómina. Para nosotros lo mejor es analizar detenidamente su caso para escoger de las dos opciones la que satisfaga a ambas partes, empleado y empleador, con el fin de mantener una productividad satisfactoria derivada de un excelente clima laboral. Pues bien amigos, esperamos que todo haya quedado claro. Bueno, los dejaremos con unas entrevistas hechas a la gente común, a la gente de la calle, para ver qué sucede qué opinan sobre la jornada laboral, sobre los salarios y cómo les ha ido con dichos términos. También dejamos la entrevista a una persona que sabe sobre el tema. A continuación los dejamos con las entrevistas. Las entrevistas, vamos a entrevistar a Daniel Carvajal. Bueno, Daniel, para ti, ¿qué es el salario? Bueno, para mí el salario es el dinero, sí, o la plata que las personas reciben de la paga de alguna entidad o alguna empresa. Es lo que a mí me pagan por el trabajo que yo hago. Listo, muchas gracias. ¿Y sabe algo sobre qué es la jornada laboral? Sí, la jornada laboral, dependiendo, ¿no? Porque pues si uno es contratista no tiene jornada laboral. En mi caso yo soy contratista, pero si tengo un contrato de prestación de servicios o directamente con la empresa, pues tengo que cumplir una jornada laboral, que es un horario que tengo que cumplir diario. Listo, Daniel, muchas gracias. ¿Qué es un salario? Bueno, mi amor, salario es la remuneración directa que recibe un trabajador en contraprestación de una labor realizada. ¿Qué se conoce sobre el salario en Colombia? Uy, mi amor, en Colombia, bueno, hay varios tipos de salarios. Está el salario fijo y el salario variable. Estos salarios también se pueden dar por compensación directa o por compensación indirecta. Todo lo que refiere al salario, por ejemplo, está contemplado en la Ley 50 de 1990, en su artículo 20, donde establece la jornada laboral y la compensación que venga. Por eso, ningún trabajador en Colombia trabajando las 48 horas reglamentarias debe devengar menos de un salario mínimo mensual legal vigente. Para hablar de salarios, y es muy amplio, hay casi que una especialización para el tema salarial y para el tema de compensación salarial, porque no solamente es la remuneración directa que recibe el trabajador, sino los beneficios a los que se acoge cuando está en algún tipo de compañía o si hacen pagos estimulantes como parte del salario variable. ¿Qué clases de salario se conocen? Salario fijo, salario variable, como te acabo de decir. El salario variable puede ser por compensación directa o por compensación indirecta. ¿Qué opina del salario mínimo en Colombia para el año?
Bueno, históricamente Colombia ha tenido un aumento del IPC para poder traer a valor presente el salario mínimo, es decir, la actualización del salario año tras año se hace de acuerdo al índice de precios del consumidor, como a la inflación que haya en su momento. Para mí esto ha estado desfasado porque tenemos una deuda con los empleados colombianos debido a que se hace el aumento de la inflación no del año en curso sino del año inmediatamente anterior, lo cual ha generado que históricamente se produzca una pérdida del poder adquisitivo del trabajador. Por eso observamos fenómenos como que, ay, mi abuelito ganaba menos dinero, pero con ese dinero podía hacer más cosas, podía mantener más personas de la familia, podía haber adquirido una casa, un carro. Hoy en día, con el salario mínimo, es muy difícil que una persona o que una familia cubra sus necesidades básicas como es debido, ¿no? Entonces tenemos un salario mínimo que efectivamente no cubre las necesidades básicas del trabajador. Bueno, muchas gracias a todos por su atención prestada. Les agradecemos, María José, Juan Camilo, les agradecemos por su atención. Espero que haya sido de aprendizaje este Congreso Internacional y nos veremos en una próxima. Muchas gracias.